Buenas noches. Una cordial bienvenida a todas y cada una de ustedes y felicitándolas por su puntualidad. Y en mi vida poner un tache porque no me conecté a tiempo. Déjenme, les cuento que recibí una llamada de uno de mis hermanos, el que sigue de mí, Ale. Él es pastor allá en Torreón, Coahuila, y hace mucho que no nos llamábamos y entonces este, justo antes de la transmisión entró su llamada y nos tardamos un poquito más de la cuenta, pero había muchas cosas que compartir, que tanto decir como escuchar, ¿verdad? Y bueno, bendito Dios, porque en medio de todo lo que se presenta, por difícil que sea, mi hermanito y su esposa siguen fieles al Señor y en el llamado al ministerio que el Señor les dio. Y eso pues es motivo de gozo y de gratitud, ¿verdad? Entonces, para que oren también cuando se acuerden de ellos, es Alejandro y Atalía. Y están allí en Torreón. Así que por eso entré un poquito tarde ahí corriendo, pero gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos y doy una muy cordial bienvenida. Emita, Ofe, Nati, Nelly, Mimi Olvera, Patti González, Silvia, Trini y Vero. Hay un usuario de Zoom, no sé exactamente quién sea, pero también le doy la bienvenida y si luego me regala su nombre, bueno, pues sería genial que podamos estar aquí en este contacto hermoso que el Señor nos concede. Y como les decía, tenemos esta hermosa bendición de contar con la preciosa palabra de Dios que nos alienta, nos anima, nos bendice, nos ayuda precisamente en todo tiempo y en todo lugar. Y fíjate que este tema que vamos a ver a continuación, para quienes iniciaron con el curso de consejeras, les debo decir que este es un curso que hemos visto en otras ocasiones con el tema de la sexualidad. Y yo quiero que lo tomes así como te lo estoy compartiendo, eh, porque es importante que no lo veamos ni con morbo ni con prejuicio porque nos vamos a ir a la escritura. Y hay muchos casos en cuanto a lo que es la sexualidad correcta, la que agrada a Dios, la que Él diseñó, como también la de el tema de prevenir, pero también de sanar. Ahora, como consejeras, necesitamos saber que nuestra vida debe de tener ese trato en cada área de nuestro ser de parte de nuestro amado Dios y Señor, para tener la sabiduría, pero también el poder y la autoridad de poder compartir y de ministrar a quien necesita precisamente esta situación de consejo y ministración, porque no solamente es decir no lo hagas, sino más bien que tengas esa disposición de corazón de poder enseñar lo que dice Dios. No es tu opinión, no es mi opinión, no es tu experiencia o falta de ella o, o de nuestra vida, ¿verdad? En lo personal y la mía. Entonces, sí, hermosas, es muy, muy importante que vayamos delante del Señor con el corazón así derramado delante de Él y que le podamos decir de corazón sincero a quien nos quiera escuchar. Yo te recomendaría que empieces contigo, pero que también por otro lado tengas esa hermosa oportunidad de, eh, delante del Señor, de venir con Él y que Él examine tu mente y tu corazón. Y después lo podemos llevar a la familia, lo podemos llevar a quien lo necesite, ¿verdad? Entonces, es nuestro tema 14 del curso para consejeras bíblicas
y es el título ¿Cómo ministrar el área sexual de la mujer? Primera parte, porque vamos a la próxima semana con la ayuda de Dios, vamos a ver la segunda parte. Y esta es con la guía de Dios, el Creador, y su palabra, ¿sí? Entonces lo que el Señor quiere es que tengamos esta disposición de nuestro corazón para poder recibir instrucción y entonces que podamos realmente conocer el plan de Dios para nuestra vida. Y si no seguimos ese plan correcto, pedir perdón con todo el corazón y viene la limpieza en toda área de nuestra vida y podemos de esa manera tener esa libertad, esa pureza, esa santidad a la que Dios nos ha llamado. Y fíjate lo que Dios espera de cada una de nosotras, dice el Salmo 119 del 1 al 3. Parte de esta porción te la envié en la invitación. Bienvenida también Carmen García, Edith Rocha, que también se agregaron. Guille, supongo que es la del Galaxy 15. Alicia, también muy bienvenida. Y tenemos otro Motorola, que si nos dan su nombre sería genial para poderles saludar por nombre. Pero son muy, muy bienvenidas. Entonces, fíjate, dice el Salmo 119, del 1 al 3. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Y esto es lo que dice la traducción de Dios habla hoy. Uno de los propósitos de Dios para nuestra vida y llamado a servirle es aprender a ser felices al estilo divino, ¿sí? Y esto se obtiene cuando seguimos su enseñanza que nos ayuda a conducirnos bien, así como atender sus mandatos y buscarle de todo corazón, que no seamos de esas mujeres que buscan a Dios intensamente en medio del conflicto, sino que de manera constante. Eh, Cuando seguimos al Señor, nos va a evitar hacer lo malo y nos va a capacitar para hacer lo bueno. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Son pasajes que debes de familiarizarte mucho con ellos porque nos hablan precisamente de lo que es la vida moral o también la inmoral que Dios reprueba, ¿verdad? Y dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales. ¿Sí? Le está hablando a cristianos, le está hablando a su pueblo, le está hablando a su iglesia. Y aquí no hay permisos para nadie. Nadie cometa inmoralidades sexuales. Entonces exhorta que cada uno, y esto es bien personal, él y ella, sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Y fíjate que yo leí este pasaje en la versión de la Reina Valera y no me quedaba tan claro, pero la Dios habla hoy, fíjate lo que dice. No con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Fíjate. Y yo he encontrado en la administración de muchas, muchas, muchas mujeres, yo ya perdí la cuenta de cuántas, y no es lo más importante que te diga el número, sino que Dios me ha respaldado a escuchar y a enseñar y a corregir, ¿sí? Porque muchas de ellas venían y decían, es que mi esposo dice que en el matrimonio todo se vale, por eso estamos casados. Y yo les leí este pasaje. No, no se vale todo, no se vale ni por la boca, ni por el ano, no se vale el trío, no se vale con el amante, no se vale grabando video, o sea, no, no, no se vale. Y dice que no lo hagamos como los paganos y aclara, los que no conocen a Dios. Simplemente es hecho, no conocen a Dios, pues no tienen temor del Creador ni siguen sus instrucciones. Entonces es muy importante saber, hermosas, qué dice Dios,
el Señor, el creador de la vida y de la sexualidad. ¿Tú sabes quién inventó el placer sexual? Dios, hermosa. Dios, Él lo inventó. Esto es parte de la relación varón-mujer casados. Yo quiero desde ahorita que empieces a pensar y a reflexionar. Si hubo un placer antes de casarte y aunque después te casaras con esa persona, ya estabas en pecado, ya mancillaste tu cuerpo, tu lecho y deshonraste a Dios. ¿Sí? No lo sabíamos, no, pero esta palabra nos está diciendo que sigamos sus instrucciones, sus ejemplos y sus advertencias. Él nos va a estar en esta noche corrigiendo esa corrección divina, esa disciplina. No se vale de todo. No tenemos que participar de todo, y menos cuando están influidas por videos pornográficos, por revistas eróticas, ¿sí? O por pláticas, o por comentarios, por películas. Ay, que el amor, tan preciosa película llena de romance y de amor, y andaban ahí en la cama fuera del matrimonio. Pues no es amor, hermosa. Discúlpame, pero no es amor, porque una de las eh, descripciones del amor es que no hace nada indebido y no busca lo suyo. Y muchas veces el placer que quiere lograr el hombre y la mujer fuera del marco matrimonial, sí tiene acceso a ese, pero por medio del pecado. Y el pecado, que es de fornicación y de adulterio, va contra el propio cuerpo. O sea, ese placer cobra su factura. Y no soy exagerada, pero he ministrado a muchas que han tenido problemas del papiloma humano y hombres yo no he ministrado a hombres, pero en referencia que me platicaban ellas a su esposo con problemas de cáncer de próstata. ¿Y sabes por qué son dos alteraciones tan fuertes? Lo he dicho en otros espacios, pero para quien no lo ha escuchado recientemente, ¿no? Relaciones precoces, tempranas, que se te antoja 13, 14 años, ¿sí? Desde entonces tener ese tipo de relaciones, tocamientos, manoseos, masturbaciones, todo eso, ¿no? Y múltiples. Esas son las raíces que se presentan para este tipo de cáncer en las partes nobles. Esto es preocupante, hermosa. De veras, necesitamos saber para que también, si participamos en algo de esto, desde ya ahorita empezar a ponernos a cuenta con el Señor. Dice Levítico 18, en el verso 3, y luego te leo el verso 6, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Verso 6. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. Y es impresionante cómo en el Antiguo Testamento, cuando Dios da una restricción, da una prohibición, da una maldición, dice, yo soy el Señor. Y en el libro de Levítico, si tú te pones a leerlo, se habla mucho de santidad. Yo creo que por eso no es favorito del pueblo, ¿no? Porque te desafía mucho a vivir de una manera santa, que significa obediente, humilde y fiel, porque la gente no quiere eso, ¿sí? Por eso muchos no lo leen y menos lo entienden, sobre todo si tienen una mente impura que resiste el trato santo, porque se va a justificar, ay, yo no sabía, era muy joven, nadie me enseñó, mis papás no me enseñaron, tuve la influencia de amistades, tuve relaciones precoces, pero yo no sabía que era tan malo, y un montón de argumentos, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, no has vivido, no estás viviendo conforme a mi palabra, arréglalo con arrepentimiento y confesión, ¿sí? Y entonces, este libro es necesario leer y estudiar para conocer, por un lado, la conducta impura que el Señor rechaza y prohíbe. Aquí, fíjate, en el libro
Lo que te acabo de mencionar es incesto, ¿verdad? Que alguien de la familia se mete a tener relaciones o tocamientos o violaciones con alguien que es de la familia, se llama incesto. Y desde entonces, estamos hablando, hermosa, de miles de años antes, que se practicaba ese descuido moral en las familias, ¿sí? Entonces, yo he ministrado a la gran mayoría de ustedes en lo personal. Hay otras que en lo personal no les he ministrado, pero cuando les he preguntado, y en el curso de mujer a mujer vimos las alteraciones comunes, ¿no? Cuando están desde niñas, obligadas, forzadas, violentadas, sin instrucción bíblica, sin respaldo moral de los padres, sin una enseñanza clara de la palabra. Y son cosas que se han vivido que 20, 30, 40, 50 años y piensan que ya pasaron y sin embargo sigue habiendo ese problema, varios tipos de problemas por haber vivido esa situación, que no, el tiempo no la cura, ni la vida tampoco. Esto tiene que irse al Salvador. Entonces, como el llamado del Señor, uno de sus llamados es a vivir una vida santa, apartada para sus propósitos eternos, empieza el apóstol a enseñarnos a apartarse de lo inmoral, inmoralidad sexual, ¿sí? Y aprender a dominar nuestro propio cuerpo, que es su templo, con un trato santo y respetuoso, ¿sí? Y en este caso, llevar esto al matrimonio para evitar resistir toda influencia de quien no conoce a Dios, su palabra y el Espíritu Santo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, para poder responder al llamado de Dios, de ministrar el corazón de otras mujeres, que puede ser, a mí me tocó, yo ministré a mi madre, a mis tías, a mis primas y a mi hija, a mis nietas. Yo les hablaba, yo empecé con la familia y conforme venía la familia de Dios. Y muchas que no conocían a Dios a través de el trato salvador y sanador de Jesucristo se convirtieron al ver con otros ojos el problema del pecado sexual, entre otros muchos pecados. Tenemos que estar seguras en el Señor, con la convicción plena que su Santo Espíritu y el poder de su palabra, viva, eficaz, poderosa, va a actuar a nuestro favor. Pareciera algo difícil y complicado atender la intimidad de la mujer por todo el daño que le causó desconocer el plan de Dios, que es el creador de su sexualidad. Nuestra tarea es el que al aconsejar dar la palabra de Dios con la guía del Espíritu, porque requiere de la instrucción divina para esto. No es, te decía yo al principio, no es una situación de experiencia personal. Habrá algunas que vivieron cosas muy tremendas en su vida sexual, de niñas, de adolescentes, con muchas relaciones, un embarazo fuera del matrimonio, abortos, ¿verdad? El cuidarse, ¿verdad? Que el condón, que las anticonceptivas, pero era pecado de todas maneras y no lo vimos así, ¿verdad? Y luego ya dentro de la relación matrimonial, pues las ofertas para el adulterio, para la infidelidad, y a veces la mujer, muchas, yo te puedo decir de muchas que no fueron infieles, pero el esposo sí lo era. Y qué difícil es vivir con alguien pagano que no tiene temor de Dios y que quiere hacer el sexo a su estilo, como le han dicho, como lo ha visto, y no como Dios indica. Y hay heridas en el corazón, porque se siente, hay mujeres que viven violación tras violación. ¿Por qué? Ellos se excitan más cuando la mujer está sufriendo en esa obligación, en ese trato violento. ¿Sabías eso? Fíjate, qué tremendo, ¿no? Entonces, saber que no estamos solas en este llamado y en esta vida, porque la promesa del Señor es que Él está siempre allí y tiene para darnos la fuerza y el aliento para hacer la buena obra y ser obediente a someternos a ese trato divino en nuestra área sexual
y luego llevar esa ayuda a tanta mujer que necesita. Tú no tienes una idea, hermosa. Yo te voy a decir nada más una estadística. Así que me viene a mi memoria de 100 mujeres que yo atendía, 95 habían tenido alteraciones sexuales. Una cosa impresionante, pero impresionante, impresionante. Y era bien rara la que nunca tuvo ni acosos, ni intentos de violación, ni vio pornografía, ni se masturbaba de niña, ni tuvo noviazgo precoz o noviazgos escondidos, o relaciones varias con varias personas, en fin, eran raras las que no. Lo común era lo otro, y como lo veían común, pues pensaban que no era nada malo, ¿verdad? Porque todo el mundo lo hacía. Pero cuando vamos con esas mujeres y les decimos que necesitan ese toque divino en esa área también, pero incluyendo su ser completo, entonces el Señor nos pone en este camino de ayudarles a su restauración después de haber vivido situaciones muy difíciles, ¿sí? Y no debemos de tener temor de hablar de estas cosas, porque no se trata de nosotras, sino del Dios Todopoderoso. No es fácil ministrar esta área, pero en el Señor es posible. Déjame decirte, yo no tomé ningún curso, ni psicología, ni pastoral, para poder enfrentar esto. A mí Dios me fue enseñando, por lo que yo tuve que aprender a ser sensible a su voz, a tener entendimiento de su palabra. Y cuando Él me fue enseñando, cuando empecé a ver que llegaban a mi vida, yo empiezo esto muy fuerte hace 30 años allá en Juárez. Y mayormente, llegaban mujeres que yo no conocía. Y yo veo la necesidad de darles palabra, de no juzgarlas, no señalarlas, no criticarlas, no satanizarlas. Simplemente aprendí a depender de Dios. Y Él me daba revelación, me daba palabra de ciencia, me daba las escrituras. Cuando les costaba mucho trabajo hablar, les daba pena, les daba vergüenza hablar de todo lo que habían hecho algunas. Me tocó hasta ministrar prostitutas. Y entonces yo les otorgaba confianza. Y una regla innegable, lo que ellas me hablaban, yo no lo platicaba con nadie más que con Dios. Clave, empezaba con oración y terminaba con oración de intercesión por ella, llevándola al arrepentimiento, a la confesión, al perdón, ¿verdad? Yo, una sola ocasión, me pasé la noche en vela por una chica que se negó a la oración después de soltarme todo su camión de basura sexual, ¿eh? Y no, ya no tengo tiempo, y se me fue. Y esa noche yo no pude dormir. No, bueno, fue algo tremendo, me venían las imágenes y las palabras, porque una vida muy, muy tremenda. Te voy a decir un dato. Ella fue violada por su papá biológico. Y a los 6 años, ese tiempo de la violación, no sé por qué, muchas a los 6 años tienen este tipo de experiencia. Ella podía destrabar el canal del cable para ver películas pornográficas. A los 6 años, estoy hablando del siglo pasado, ¿sí? Yo la ministré a ella alrededor como del 97, 98, más o menos, ¿no? No había el internet de ahora, no había todos los dispositivos móviles, no había todas las plataformas, no había la tele. ¿Cómo pudo destrabar la clave que sus papás pusieron malamente? Aquí el papá era el que veía la pornografía. ¿Cómo pudo? Pues el diablo. Fíjate. Y desde entonces se empezó a contaminar su corazón. Y llevó una vida muy tremenda. Yo hoy de vez en cuando llego a ver la hora que se casó después, y yo le dejé los principios de lo que significa. Esto no se resuelve casándose, sino yendo al trono de la gracia, ¿no? Entonces, cuando estamos tratando con esta expresión equivocada de lo inmoral y pecaminosa, ahí te va: acosos, tocamientos, intentos de violación y violación misma, la ignorancia del tema, de que los padres no enseñan esto conforme a la palabra, callan, simplemente no hablan nada.
Por otro lado, la resistencia humana nuestra hacia Dios y la rebeldía hacia sus leyes y mandamientos. Entonces, estas actividades producen mucho daño en la familia y en la sociedad. Esto no se queda con alguien que vivió una afrenta, una violación. No ojalá y se queda, no se queda, no se queda. Ahí te va otra. Hablando de acosos, la niña que la acosan, ¿sí? Al rato ella está acosando. Fíjate, esto es algo impresionante. ¿Quién le dijo que tenía que hacerlo? Bueno, pues hay ahí un pensamiento que tiene que hacerlo. ¿Ves? Y no sabe ni por qué ni para qué, no entiende, no ha visto nada, pero siente que tiene que hacerlo. Por otro lado, hay la influencia muy fuerte del mundo y la tentación del diablo, ¿verdad? Pero a la otra, nuestra carne, nuestra naturaleza carnal caída y nuestra debilidad humana para decir no. Yo le preguntaba, incluyéndome, ¿verdad? ¿Por qué no le dijiste a nadie lo que viviste o lo que estabas viviendo? Y la gran mayoría tenían miedo de hablar. Me incluyo. Yo también callé muchos años lo que viví en ese acoso tan tremendo, que casi, casi me viola a los 6 años. Y ahí yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Empecé a escuchar a muchas mujeres que a los 6 años yo no entiendo por qué. Y nunca lo dije. Hasta los 16 años un día se ofreció y lo solté. Fíjate qué tremendo, ¿no? Entonces, de por sí somos seres débiles, carentes, vulnerables, y nuestro Dios se quiere dar a conocer a través de esta salvación, de esta sanidad, de esta libertad, de esta enseñanza, ¿sí? Y otra convicción personal que hemos de tener es saber que el Señor es justo, lo veamos o no. Así que aunque hayamos vivido algún abuso, alguna perversión, porque generalmente se da entre niños y niñas, entre niños y niños, niñas y niñas, eso es perverso. Pero peor cuando llega un joven, un adulto, un viejo. Mm. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué buscan niños? Y me dijo, es la perversión, es esos pecados de iniquidad. O sea, es un pecado en grado superlativo, ¿no? Y a mí me queda claro que lo vea o no lo vea, Dios va a hacer justicia y va a dar a cada quien lo que merece, aunque mis ojos no lo vean. Salmo 119, 21 dice, tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Y yo descanso en eso. Y yo les digo a las mujeres que han pasado por situaciones así muy críticas, confía. ¿Tú crees que el Señor, ay, no lo metieron a la cárcel, ay, se escapó, ay, que nunca le han hecho nada? Es lo que tu opinión, es tu óptica. Pero el Señor dice que Él reprende a los insolentes y malditos que se apartan de sus mandamientos. Y uno de ellos está en Levítico, ¿verdad? Que el hombre no debe meterse con familiares en la intimidad. Y vamos a ver algunos pasajes que los hemos platicado en otras ocasiones, pero porque te quiero decir que Dios no ignora lo que el ser humano hace en la tierra. Ahí en Génesis 34, del 1 al 7, número 1, un caso de violación. Fíjate, te voy a leer el pasaje, versículos del 1 al 7, claro que no termina ahí el relato. Anótalo, en tus notas que estás tomando, anótale Génesis 34 para que leas todo el capítulo completo. Yo por cuestión de tiempo y de espacio, tomé estos versos que son los más básicos. Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, ¿sí? Acuérdate que Lea fue la primera esposa de Jacob. Tuvieron esta hija que no se menciona tanto como los otros hijos que tuvieron, que formaron luego las 12 tribus de Israel. No sé, porque a las mujeres no se les mencionaba. Aquí esto es raro que sacan a la luz esto, pero fíjate. Fue a visitar a las muchachas del lugar, pero la vio Siquem, guarda ese nombre, Siquem, que era hijo de Amor el Hebeo, el jefe de ese lugar, y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. ¿Mm? Esto se llama violación. Sin embargo,
dice la escritura. Tanto se enamoró de ella que trató de ganarse su cariño. ¿Cómo crees, verdad? Fíjate, o sea, después de un acto tan brutal y que ya actualmente hay que las flores y la serenata y los regalos y la propuesta matrimonial, ¿quién le quita el dolor, no solamente físico, que Dios incluye quitar ese dolor de esa deshonra? ¿Sí? Sin embargo, dice, tanto se enamoró de ella que trató de ganarse su cariño. Entonces, habló con su padre Amor, Amor con H, Hamor, y le dijo, ve a pedir la mano de esta muchacha, quiero casarme con ella. Jacob supo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, eh, pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob, o sea, los hermanos de Lea y medios hermanos, regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se enfurecieron porque era una ofensa muy grande para Israel que Siquem se hubiera acostado con la hija de Jacob. Era algo que nunca debía haber hecho. Y ahora, yo digo que el relato sigue, yo ahorita lo tengo aquí en lectura, pero fíjate, este relato bíblico tan antiguo nos muestra la maldad del hombre, el hombre y la mujer, desde siempre, al ser influido por su deseo perverso, que tantas veces se confunde con amor. Esa famosa invitación de la prueba del amor no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver todo con el deseo sexual fuera de orden, sí, el deseo de la carne. Y esta confusión la vive no solo el hombre, sino también la mujer, por la falta de instrucción y guía de su vida emocional y sexual en todos los tiempos. Pregunta, en tu casa, cuando estabas niña creciendo, ¿tus papás te instruyeron, te guiaron, atendieron tu área sexual, atendieron tu área emocional, te pusieron límites en las emociones? Porque así como que yo hablo, grito, lloro y reclamo, y no hay un límite, ¿verdad? Una instrucción. Pero, ¿te hablaron de lo que es la sexualidad? Ahí te dejo la pregunta. Algo interesante es que el ser humano se siente ofendido por este abuso cometido y ese enojo busca venganza. En este caso, los papás. No, no, esos son tremendos, también la mamá, pero mayormente el papá. ¿Cómo me ofende? No, pues espérame, para empezar, el chavo que tuvo esta tremenda condición, no estaba pensando en ofender al papá, él estaba egoístamente pensando que él quería tener placer. ¿Te das cuenta? Ya después dice que la amó y no, 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 no es cierto. Él fue egoísta, tremendamente egoísta, ególatra. Tuvo su satisfacción porque déjame te cuento algo que es verdad y es bien fuerte. La primera vez que la mujer que nunca ha tenido relaciones íntimas y luego las tiene con violación, no experimenta ningún placer porque es como un trauma, es algo muy fuerte. Por eso debe ser dentro del santo matrimonio con un pacto, con un compromiso, con un varón que tema a Dios para que sepa cómo tener esa primera vez después del matrimonio. Y ahí va a ser otro tema. Pero muchos sí van a la iglesia y se casan, pero el hombre no tiene un temor de Dios. Igual iba a la iglesia, pero no tiene un temor de Dios. En este caso, el papá de Dina, Jacob, se indignó, y no solamente él, sino también sus hermanos. Entonces, no sabe qué hacer, qué decir. En este caso, muchos padres no saben qué hacer y se unen a otros y juntan su enojo, su ira y su deseo de venganza. Los papás y los hermanos hasta hoy hacen lo mismo y van y lo golpean o lo mandan matar o lo meten a la cárcel y digan, ¿qué resuelven? Esto es solamente el trato humano y la mujer pues queda igual o peor, ¿no? Toda la furia fue externa y violenta, que tampoco ayuda a la situación personal y familiar. En lugar de buscar al Señor, tanto Jacob como sus hijos
para reconocer su impotencia, su indignación, pero también su ignorancia espiritual. Hubo mucho desorden en la vida de Jacob. Se metió con, le dieron cachirul, como dicen, ¿no? Le dan a Lea cuando estaba enamorado de Raquel, y después 7 años más trabajó por Raquel, y después empieza la competencia de los hijos, y ellas, tanto Lea como Raquel, tienen sus siervas, se la dan al esposo para que tenga hijos pensando que van a ser de ella, ¿sí? Bila y Silpa. Eso fue adulterio. Y entonces muchas que llegamos a experimentar ese tipo de acosos, tocamientos, precocidades, intentos de violación, los padres estaban viviendo algo inmoral, uno, el otro, los dos, ¿verdad? Porque también estaban en la ignorancia espiritual de las cosas de Dios, pero también rebeldes a escuchar su voz, ¿sí? Y entonces se tratan de justificar sus malos hechos sin arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hicieron tanto Jacob como sus hijos? Armaron un plan. Entonces fueron, esto lo dice el relato, ¿eh? No viene aquí en el escrito, pero me viene a mi memoria que van y hablan con Hamor y le dicen que sí le van a dar a su hija, pero como ellos son judíos, necesitan practicarse la circuncisión. Todos los varones, pero todos los varones del pueblo ese, ¿verdad? De Siquem y Hamor. Y ellos accedieron con tal de que se casara esta muchachita con el hijo. ¿Y qué crees? Que les hacen la circuncisión, no, imagínate, ¿no? Hace 3.500 años aproximadamente, cómo les fueron a cortar el prepucio de su pene, en vivo y a todo color, sin anestesia, sin nada de eso. Y cuando estaban todos los hombres ardidos de dolor por esa cirugía tipo prehistórica, vienen y los invaden. Fíjate, ¿cómo se defienden si están todos así como en recuperación? Esa fue la venganza. Fíjate que ahora, ¿qué resuelve? No se resuelve. Y muchos papás de años atrás, ¿verdad? Que se case, como si esa fuera la solución. No, mi amor. Y todo por ignorar o resistir la guía de Dios, y evitan la ayuda del consolador que comprende el dolor de unos y de otros y que nos enseña a enfrentar este tipo de situaciones cuando hay abuso sexual, la importancia de conocer y vivir el perdón de Dios que enseña su palabra. Ahora, como consejera hermosa, invitar a reconocer las reacciones emocionales apasionadas, tóxicas, violentas, con el intento de resolver que tuviste tú en medio de la situación que haya sido. ¿Sí? No estoy minimizando el dolor. Yo sé que ahorita estoy pisando muchos callos, porque hay algunas que hasta llegan a tener ciertos sueños y piensan que fue un sueño. Pero yo digo, cuando viene la reacción de la vida, cómo se distorsiona la vida sexual, o se reprimen y no saben lo que es placer en su vida aún casadas, o le dan vuelo a la hilacha, como te decía, ¿no? Entonces, como consejera, primero lo recibes hoy como consejera. Reconocer tus reacciones emocionales apasionadas, tóxicas y violentas con el intento de resolver, entendiendo que no se logra nada bueno, porque el dolor de la ofensa ha penetrado el fondo del alma, trayendo resentimiento y amargura. O sea, la mujer que pasa por esto no se queda con algo fisiológico, no fue solamente el dolor local, que sí fue. Conocí casos donde les dejaron destrozada su himen, los labios exteriores, dañaron el útero, o sea, no, no, tremendo, tremendo, ¿verdad? Ahora, tú no lo viviste, tú no pasaste eso, abre tu visión, hay quien sí lo vivió. ¿Qué le vas a decir si llega a contarte en búsqueda de consejo y de ayuda? Ay, no, pues yo no sé qué es eso. Yo no, yo fui virgen y yo me casé bien y tuve un matrimonio feliz. Entonces no está llamada a la consejería. Ser indiferente, o no tienes que vivirlo para entenderlo.
Pero cuando abres tu visión, Dios te pone compasión y comprensión y te da la palabra muy oportuna para traer esa sanidad. Podremos pensar que en aquellos tiempos no había educación sexual en la familia, y es cierto, pero déjame te digo que han pasado siglos y tampoco hoy la hay. Yo te preguntaba hace rato, ¿no? ¿Te enseñaron tus papás lo que es el uso correcto de tu sexualidad? Pero ahí te va la otra. ¿Le enseñaste a tus hijos conforme a la palabra para qué fue creado su sexo y su sexualidad? Y la diferencia de uno y de otro, y el propósito que tiene, y el porqué del placer, y el porqué de la importancia del amor verdadero, de la pureza sexual, del matrimonio santo, de la fidelidad conyugal. ¿Tú les has enseñado eso a tus hijos? ¿No? Lo que llegan a suceder a algunas que viven ese tipo de afrenta sexual es que son sobreprotectoras y no los dejan ir a ningún lado y toda la vida los están cuidando con prohibiciones de todo tipo y el día que salen algo hacen, no en la casa, ¿no? Recuerdo una mujercita que me compartió su testimonio y ella tuvo una situación semejante en su niñez y entonces dijo, no, yo voy a cuidar a mis hijos con uñas y dientes. Jamás los dejó ir, salir a ningún lado, nada, 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 nada. ¿Quiere venir el amigo? Que venga a la casa y así. Pasan los años y un día se acerca su hijo, adolescente, que llega a la adolescencia como 12, 13 años. Dice, yo necesito decirte algo, mamá. ¿Qué pasó? Y el muchacho con la cara desencajada. Y dijo, yo tengo mucha confusión, no entiendo por qué viví esto, por qué lo permití, pero mi hermana mayor, desde que yo era pequeño, como 6, 7 años, ella me abusaba sexualmente. Ahora estoy entendiendo que era un abuso. Fíjate, y ella que nunca los dejaba ir a ningún lado, porque hay una ceguera, hay una ignorancia, hay una negación, porque estos chicos que tuvieron relaciones tantos años y la mamá sin darse cuenta, estando allí, ¿qué pasó? Ni discernimiento, ni siquiera percibir. Hay cambios muy notorios, o no los vio, como muchas mamás no los ven. Muchas, o entran en mucho temor y se abstraen, la persona que está siendo violentada, o es explosiva y violenta, de la noche a la mañana empieza a tener esas expresiones, ¿no? Entonces, como consejera, tenemos que aprovechar con la mujer que busca ayuda para enseñarle lo que dice la palabra de Dios y aclararle que Él nos dio la sexualidad no para ese abuso, ¿sí? Pero igual y le dices, no hubo instrucción en tus padres, sus padres no les enseñaron, ellos no te enseñaron, tú tampoco estás enseñando, vamos a perdonar, vamos a pedir perdón y porque dice 1 Juan 3:8 que para esto envió a su Hijo Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Fíjate. Ahora vamos a otro caso. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 13, del 1 al 3 y luego el 5, y la historia es muy larga, también todo el capítulo 13 tienes que repasarlo. Yo no tengo duda que alguien me diga, no, sí, yo ya lo leí, ya me lo había dicho antes. Oh, sí, ya me lo sé. Repásalo, porque eso de que yo ya me lo sé es una mentira del diablo. Hay mucha riqueza que no hemos descubierto y no hemos conocido. Te leo. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo de David, también eran medios hermanos. Se enamoró de ella. Ahí, ponle ahí comillas al se enamoró. A tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba muy difícil hacerle algo. Subraya eso, ¿eh? Era virgen, era virgen. Pero no, tenía un amigo muy astuto. Cuidado con esos amigos, ¿verdad? Llamado Jonadab, porque fíjate lo que hizo esta astucia del amigo, que era hijo de Sima, hermano de David. Entonces Jonadab le aconsejó, métete en la cama y hazte el enfermo, y cuando vaya a verte tu padre, dile que por favor mande a tu hermana Tamar
para que te dé de comer y prepare alguna comida favorita ahí mismo para que tú la veas y comas lo que ella te dé, como la preparación para ese acto violento. Tal cual, este tonto fue e hizo exactamente lo mismo. Llega esta muchachita, pues es su hermano. Le va a preparar, era muy, muy normal que la mujer atendiera al varón y le salgan todos, cierran la habitación y abusa de ella. Ella le rogaba que no lo hiciera. Hasta le dijo, si le pides a nuestro padre que te quieres casar conmigo, nos casamos. Aquí sabes cuál es el tema más tremendo, que la palabra de Dios dice que cuando él la violó, después de que sentía que la amaba tanto, la aborreció y la odió. Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la calentura que traía el enamoramiento? Era pura pasión desordenada y diabólica, incesto. Fíjate, la historia es muy tremenda, ¿no? David no tuvo el discernimiento. Aquí también Dios nos deja ver a siervos que si bien eran fieles al Señor y que escribieron salmos y que tenían una vida que combinaba con el propósito de Dios, también vemos, nos deja ver las debilidades y fragilidades, aunque fuera rey, ¿verdad? Entonces él no percibió las malas intenciones del hijo, por un lado, pero cuando tiene este acto y él se entera, no hace nada. Esto es impresionante, ¿no? En Israel se acostumbraba al violador matarlo a pedradas. No, se protegió a su hijito y no hizo nada. Esto sucede mucho en los lugares del mundo. Tú no tienes una idea, hermosa, que los abusos sexuales en medio de la familia y con otros familiares de sangre, en este caso, no solamente papá, mamá, hermanos, ¿no? Pero hay ese tipo de actos de papá biológico, de hermanos, de tíos, de primos, de abuelos, fíjate. Y hay mucho de esto y nadie habla de eso. Entonces, hay mucha ignorancia, pero también hay mucha rebelión, como te digo. La falta de conocimiento de Dios, negarse a seguir sus mandamientos y a gobernarse por los deseos de su naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol dice, aprenda a tener en control su propio cuerpo. Y esto le haría muy bien a todos los hombres cristianos, pero a las mujeres también. Porque generalmente, como no han estudiado la palabra, como no han recibido instrucción, el hombre determina cada cuando como quiera, por donde quiera y las veces que se le antoje. Yo recuerdo el caso de una mujer, ya tenían 20 años de casados y el hombre la obligaba a tener 3 veces al día relaciones. Y ella le decía, es que es mucho, pero ¿por qué tanto? No, que tú eres mi esposa y que tú te debes someter. El famoso cuento, ¿no? Del sometimiento. Y hasta que ella se hartó y buscó consejo, buscó ayuda y se salió de la casa. Y buscó un cuarto. Y en ese tiempo que estuvo alejada de él, estuvo recibiendo ministración. ¿Ves? O sea, eso no es un matrimonio. Eso no agrada a Dios. Sí es el esposo, pero oye, 3 veces al día, diario, todos los días, por favor. Eso no es una prueba de amor. Eso es un desorden, una falta de dominio propio que tiene que ver con el dominio sexual. Y entonces, aquí en este pasaje nos habla de cómo esto trasciende, ¿verdad? Porque resulta que David no hace nada, pero Absalón sí. Y en venganza planea la muerte de su hermano, Amnón, que fue el que violó, invita a hacer una comida después de un año y lo mata delante de los otros hermanos. Y después sale corriendo y luego el papá lo persigue y luego Absalón persigue al papá. Total que es una historia, como te decía, no es nada más alguien que violó y alguien que fue violado. Esto es bien grave, hermosa. Si yo no he encontrado ni la psicología, ni la psiquiatría, ni los medicamentos para saldar esto. Esto solamente cuando se habla con Jesús y se le dice esto. Y ese varón de dolores experimentó el quebranto
entiende. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, por qué pasa esto, mi Dios? ¿Por qué permites? Y él me dijo, no lo permito. Yo delego autoridad en sus padres. Y los padres no saben ejercer autoridad porque viven en la ignorancia, en la rebelión y en la falta de instrucción correcta conforme a mi palabra. No hay cobertura, no hay cobertura. Ellos son los responsables de sus hijos, no yo. ¡Guau! ¿Sí? Porque Dios no tiene títeres, ¿verdad? Pero ¿cómo ministrar a la mujer que pasó por esto? Primero, darle a conocer que Dios, el Creador, no diseñó la sexualidad para el abuso. Alentarle a hablar de su mala experiencia sin entrar en muchos detalles, porque si no nos podemos caer en morbo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué te digo? ¿Y luego qué te hizo? No, en términos generales. Mientras lo hace, mientras ella te está hablando, tú ahorita mismo, si el espíritu te recuerda alguna situación, ¿sí? Tú puedes empezar a hablar ahí en tu espíritu con el Señor y yo orando en el espíritu para que el Señor te revele, te muestre que el camino del perdón para perdonar al agresor o a los agresores sigue abierto y el mandamiento de perdonarnos sentimiento. Luego, a hablarle de la importancia del perdón bíblico. Mateo 18 es un ejemplo, ¿no? El que se le pide al Padre, el que se le da al ofensor y el que pedimos si nosotras fuimos las que ofendimos. ¿Sí? Ignorar esto trae mucha confusión. Luego, Wow. invitarle a esta mujer que hable sobre los efectos de su experiencia. Te encargo tu micro, Ofe, por favor. este, de los efectos de su experiencia que la llevó a participar de lo impuro e inmoral, ya sea forzadamente o voluntariamente. Escuchar con atención los efectos, ¿verdad? Ahorita te menciono algunos, mientras en tu interior, en el espíritu, estar orando, ¿sí? Entonces, podemos ver que algunos de los efectos es temor al hombre, otro es el dispare del deseo sexual sin importar límites, otro es la violencia, que puede, de esa violación se genera la agresión, la violencia, pero ya no solamente en el terreno sexual, no, en el carácter, en la expresión del rostro, física, en las palabras que se dicen, en los sentimientos de venganza, de malos deseos, de deseos de muerte, de maldición, todo eso. ¿Sí? Porque es la reacción humana la que sale con toda esa situación de ofensa, ¿no? Después, seguir orando en el Espíritu y reconocer y que guiarle a que reconozca que aun cuando fue víctima, porque fue obligada, porque fue sometida con esa fuerza espiritual impresionante, ¿sí? Y hizo que respondiera con la expresión de los malos deseos de la carne, como el maldecir a ese hombre, como el desearle la muerte, como el desearle lo peor, el buscar venganza, etcétera. Entonces, entregar eso al Señor. Entonces, confesión sincera de todo ese dolor, decepción que frustra carrera, que frustra planes, que exhibe públicamente, que se divide en las familias, que hay la acusación, hay la culpa, porque llega a haber ocasiones donde se denuncia al agresor y dice, no, pues si yo no tengo la culpa, se me estaba ofreciendo, ahí venía rogándome, fíjate, y eso es indignante, ¿no? Pero Dios sabe todas las cosas. En estos casos narrados en la Biblia, son para darnos a entender que la maldad de muchos en estas áreas ha sido siempre. Esto no es novedad. Esto no es el periódico de la tarde o el noticiero de la noche. Por el corazón humano, que se inclina más a lo malo que a lo bueno. Entre esas cosas, la ambición, el egoísmo, la egolatría, ¿no? El hombre se siente así superhombre cuando tiene muchas mujeres. Yo no sé de dónde sacó esa idea, ¿sí? Para mí es más hombre el que sabe ser fiel y resiste tentación
los años de vida al lado de la mujer que ha decidido también por esposa, ¿sí? Pero es que ese primer hombre está resistiendo al Señor, ¿sí? Y su conciencia ha sido dañada, ha sido alterada, ha sido contaminada. Por eso es insensible, por eso no busca que le perdonen. Yo no conocí casos que ellos, los que fueron agresores, que me dieran testimonio, fíjese que me lo encontré y me pidió perdón, fíjese que me buscó y me vino a pedir. No, no, digo, no, ni esperes que venga. Tú dale el perdón porque el perdón es una dádiva, es un regalo, ¿sí? Y entonces el Espíritu te revela que a ti te conviene hacer esto. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos ahí en Lucas 7, 36 al 38, el caso de la prostitución. Es otro mal común. Un fariseo invitó a Jesús a comer y fue a su casa. Y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, y este es otro mensaje que también hemos estudiado en otras situaciones, pero ahorita vamos a darle este énfasis, ¿no? Mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había dado de comer, había ido a comer, perdón, a casa del fariseo. Llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. Fíjate qué bueno es profundizar en la palabra. Yo siempre que veía que el frasco de perfume, yo en mi mente lo asemejaba a mis frascos de perfume, ¿no? Tamañito así, pequeño. Y ahora que he estado viendo instrucción más a fondo de lo que es la costumbre de los tiempos de Jesús, hay una escena donde sale María, en este caso que fue otra mujer que llevó ese frasco, pero no era la misma. Esta le llaman mujer de mala vida. Y en la otra menciona que es María, la hermana de Lázaro. El frasco era de este tamaño. No sé. Yo decía, ¿por qué tan caro? Costaba el equivalente a un año de sueldo. Era muy caro. Y una vez que ese se rompía porque no tenía la rosquita para poderlo volver a guardar, derramaba todo. Entonces no era un frasquito. Yo me quedé y dije, Señor, perdona mi ignorancia. No, por eso se llenó todo el lugar de ese aroma exquisito, porque era un perfume extranjero. Bueno, se derrama ese perfume y entonces al Señor le agrada no el perfume y no solamente las lágrimas sobre sus pies y el secarlo con sus cabellos, ¿no? Sino que lo que a él le agrada es la actitud de quebrantamiento, de humillación pública de esta mujer de mala vida, de tal manera que cuando termina ese acto, le dice a la mujer que vaya y que no peque más. Fíjate, obvio que esa mujer fue tocada tremendamente por la presencia del amado Salvador, que ella no volvió a esa. Y se dice, ¿verdad? Que era de las seguidoras de Jesús que andaban siempre con los discípulos y con Jesús, atendiéndoles en sus diversas necesidades, ¿no? Que era si llegaban a un lugar a ofrecerles de comer, hacer la comida, hacer el pan, algunas que tenían recursos, darles recursos para su sustento. Fíjate. ¿Tú crees que si este pecado fuera imperdonable, aún la prostitución, ahora déjame te digo, que muchas prostitutas, ¿sabes cómo empezaron? Con violación, nunca tratada, nunca atendida. Y se les disparó el deseo sexual. Entonces, según ellas, ¿verdad? Es su oficio. No, hermosas. Ya quedaron enganchadas con una contaminación que humanamente no se puede dejar de hacer. Y una ocasión que ministré a una de ellas, me decía, ay, por favor, Araceli, así me dijo, dime, ¿quién me va a dar a mí 3,000 pesos a la semana cuando en la maquila me pagan 500 a la semana? Tengo 2 hijas, no me alcanza. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es la manera de poderla sostener. Fíjate. Entonces llega un momento donde el placer quizá ya no es tanto, pero el dinero. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos la importancia de que haya instrucción bíblica en la casa,
en tu casa paterna, pero ahora en tu casa también. Nútrete de la palabra, porque al no haber instrucción y no una vida moral, va a haber falta de esa cobertura, falta de esa enseñanza. ¿Y qué decir si aunado a esto se vive el rechazo en medio de la familia, el abandono de padre o de madre o de los dos, el maltrato y todo tipo de abuso físico, emocional y aún sexual? Mm. ¿Y sabes todo esto por qué? Es por la falta del Dios eterno, vivo y poderoso, revelado en la familia. Con estas experiencias difíciles y duras, también hay muchas mujeres que te digo se llegan a prostituir, pero no cobran dinero en las esquinas como la que te platicaba, ¿no? Ellas simplemente piensan que son muy sexys, que tienen mucho pegue, que tienen mucha atracción, que son muy apetecibles y se meten con un novio, con otro novio, a veces soltero, a veces casado, y no cobran, fíjate, pero están haciendo la labor de la prostitución. Pero ellos no les cabe en la cabeza que se están prostituyendo, sí, porque se está prostituyendo el cuerpo, ¿sí? Y entonces, al tener muchas relaciones íntimas, otro factor es que andan en busca del amor y de la aceptación. Otra es la ambición desmedida, la envidia, el deseo del dinero, porque se gana mucho dinero en medio de estas actividades y quieren tener carro y quieren tener una casa, ropa, joyas, qué sé yo. Y pesa más el deseo de lo material, económico, que la vida pura y moral que Dios espera. No hay control en su cuerpo, así como el hombre llega un momento donde no tiene dominio propio, también la mujer. ¿Qué hacer cuando alguien así te llega a tu vida? ¿Qué hacer? Quizá te estés preguntando. Bueno, pero yo, ¿a poco a esto me mandó el Señor? Si estás aquí conectada, es porque Dios quiere que te prepares. Quizá no a dedicarte a tiempo completo, pero sí cuando Dios te pone a alguien que está en urgente necesidad, porque cuando una mujer vive estas situaciones es candidata al suicidio, Rosa, ¿sí? Está pensando acabar con su vida porque está desastrosa. ¿Qué hacer? En primer lugar, orar en el Espíritu para ser guiadas, compasión y comprensión espiritual. No es tu opinión, no es tu experiencia o no, sino es que el Espíritu fluye a través de ti para que al escuchar comprendas su dolor y también te seas compasiva con eso. Yo no lo he vivido, yo no viví la violación completa, yo viví el intento de violación y aún así se alteró mucho mi vida, cosa que yo no elegí. Yo ni sabía que eso existía, ¿sí? Pero entonces, bendito sea el Señor, que la primera vez que escuché a una hermosa mujer llamada Alba, allá en Juárez, dando una conferencia acerca de esto, a mí me tocó el corazón su compasión y su comprensión al hablar de estos temas. Es lo que yo quiero hacer contigo, ¿sí? No sabemos todo, no lo entendemos todo, pero el Señor sí lo sabe y lo conoce. Y nos quiere usar para mostrar su amor que él tiene, tanto por ti como para esa persona, ¿sí? Aún esa mujer de mala vida, aún esa mujer de varios maridos como la samaritana, dándole el mensaje del Evangelio, dándole las buenas nuevas de salvación en Jesús. No es, ay, mira, voy a orar contigo y vienes a la iglesia el domingo. No, tú la haces tu discípula y le empiezas a compartir. Ahora que tenemos la bendición del WhatsApp, ahí todos los días mandándole mensajitos, mandándole pasajes, cómo puede orar, cómo puede, con la palabra, ¿verdad? Y quizá contarle este tipo de relatos, ¿verdad?, que te he mencionado, para que pueda realmente saber que Dios está interesado en darle instrucción y darle salvación y libertad. Estas mujeres que llegan a esa vida de prostitución tienen que pasar por una liberación, pero antes tienen que pasar por salvación, porque si no son salvas, echamos fuera a los demonios, ¿sí? Que van relacionados con la vida sexual oscura. Pero no son salvas, ¿qué hacen? Regresan y regresan peores. Ten mucho cuidado.
No se trata de reprender esos espíritus nada más a la ligera. Primero asegurarse que reconoce a Jesucristo como único Señor, Salvador, sanador, libertador, redentor, perdonador. Y hasta que no tenga esa convicción, no liberarla. Enseñanza, advertencia, corrección. En Gálatas 5, 17 al 21 dice, porque los malos deseos están en contra del espíritu, incluye estos deseos sensuales, sexuales. Y el espíritu está en contra de los malos deseos, o sea, hay una lucha frontal, ¿verdad? El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Fíjate cómo empieza. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Esto es así como que la señal de arranque. Las personas que siguen, aquí no es cuestión del diablo, siguen sus deseos malos, ¿sí? Lo van a hacer, cometen inmoralidades sexuales y hacen cosas impuras. Y viciosas, porque todo esto es egoísta, es para su propio placer, para su propio gusto, para su propia satisfacción carnal, ¿sí? Pero no se queda ahí. Esto lleva a adorar ídolos y también lleva a practicar la brujería, pero no se queda allí. Dice la palabra que mantienen odios, discordias y celos, pero no se queda allí. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, pero no se queda allí. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya lo he hecho antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Tú te das cuenta la bola de nieve? Ya observaste, hermosa. Esto no es solamente un asunto de que te guíes por el mal deseo sensual, ¿sí? Y cometas inmoralidades y tienes cosas impuras. Yo le digo mucho a la mujer que no está casada, siempre soltera, mamá soltera, divorciada, juntada y separada, viuda, cualquier situación donde no tengan una pareja legal, como Dios lo dice, no tienen derecho de tener intimidad sexual con nadie, ni con el ex. Si es ex, ya, se acabó eso. Y luego dices, ¿y cómo le hago? Pues cuando tratamos estos asuntos con el Señor, Él nos ayuda y nos capacita para tener ese dominio propio, que Pablo habla del don de incontinencia, ¿sí? Que significa que no hay deseo sexual, ¿sí? Y si acaso llegara a darse un matrimonio correcto con alguien temeroso de Dios, Dios te va a dar el deseo sexual, obvio, pero mientras que eso no sucede, tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Con este pasaje bíblico y otros, porque los apóstoles hablan mucho acerca de la vida sexual. El Señor nos enseña a conocer los principios eternos en la vida integral del ser humano y nos describe también la lucha interior que tenemos con esos deseos de la carne que van contra los del espíritu y nos dice cómo vencerlos, derrotarlos y erradicarlos. Cuando nos enseña que el espíritu guía para no estar sometidos a estos, habla el verso 18, nos habla de su poder aún sobre lo humano, débil y natural nuestro, porque su fuerza es muy superior a la nuestra. Por eso se llama Espíritu Santo, ¿sí? Es Dios, Dios manifestado en el interior nuestro con poder y autoridad, con verdad y con convicción. Conocer este principio espiritual nos ayuda a saber que se puede tanto resistir la tentación de este tipo de inmoralidades como evitar la caída en los malos deseos, ¿sí? Y cómo el Señor revela estos pecados para reconocerle ante su trono, ante su presencia
confesar con arrepentimiento genuino, espiritual, no un remordimiento de conciencia y volverlo a hacer. Y vuelvo a confesar y lo vuelvo a hacer. No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es dar un giro y darle la espalda a esas acciones. Cuando dice el apóstol que es fácil saber quiénes siguen los malos deseos y nos da una lista de estos, es para que renovemos nuestra mente y ya no justifiquemos nuestras malas acciones. Hermosas, nada que ver, todo esto que se menciona aquí, nada que ver con el amor, son malos deseos y pecaminosos. El escritor encierra en tres expresiones inmorales que llevan a otras formas de pecado, porque no queda solo lo inmoral. Si te fijaste como dije, no solamente esto, y lo fuimos agregando, agregando. Este pasaje hoy tú lo estás viendo con un entendimiento diferente. Quizá ya lo habías leído, pero que no se queda. Es que sí, vi una película pornográfica. No se queda allí. Te va a traer a otras cosas. Ya se abrió la puerta. Ahora, ¿quién la cierra? ¿Eh? Pues el Señor Jesucristo es el único que cierra y nadie abre, pero necesitamos estar de acuerdo con Él. Entonces, si volvemos a leer lo que sigue, hacemos así un recuento breve, ¿verdad? Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, enojos, rivalidad, envidia, vicios y más. Yo lo dije rápido, pero cada una de estas cosas es un arma destructora tremenda. Ahora, como consejeras, mis hermosas, hemos de establecer la palabra de Dios como regla a nuestra vida y luego compartirla. Si tú le vas a hablar de Dios, tú tienes que hablar quién es Dios. Menciónale sus rasgos de carácter, como creador, como sustentador, como proveedor, como perdonador, como el que sostiene, el que da aliento, el que da fortaleza, como el que habita con el quebrantado de espíritu y el humilde de corazón, pero el que se aleja y se mantiene muy lejos del orgulloso, del vanidoso, del presuntuoso, del idólatra, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir definiendo, a la gente dice Dios a la ligera, pero no lo conoce. Necesitamos hablar lo que Dios va a hacer en Jesucristo al pagar en esa cruz todo este tipo de pecados, de aborrecimientos tremendos, porque por eso en Corintios 6, Pablo dice a los oyentes de la iglesia de Corinto, huyan del pecado sexual, huyan, porque es el único pecado contra el cuerpo. Yo le pregunté al Señor hace años, ¿cómo? Y me dijo, ahí me llevó, ve tanto cáncer, y no solamente en las partes nobles, en las mujeres, en sus senos. ¿Por qué? Porque participaban de esos actos impuros. Quizá no llegaron a una relación completa, íntima, pero las caricias pecaminosas, tocamientos, desnudez y este tipo de cosas. ¿Y a dónde va la maldición? Porque están fuera del marco matrimonial. Esas expresiones íntimas, esas caricias sabrosas, exclusivas de varón, mujer dentro del marco matrimonial. Todo lo que se haya practicado fuera de eso va a traer su consecuencia, como en este caso. Y después tenemos que ver que así como el Señor fue el que creó al ser humano, quien usa la perversión de lo creado, ¿sí? Simple y sencillamente es el diablo que pone esas ideas, porque la sexualidad que Dios hizo nos distingue en gran manera el hombre de la mujer. Somos muy diferentes, tanto en lo físico, pero también en las reacciones. Y tenemos que conocer, ¿sí? La mujer, a menos que sea contaminada por comentarios, por chistes colorados, por películas, por videos, por material impreso, la mujer realmente no despierta esos deseos como que me quiero acostar con este hombre. No, lo que la mujer en su naturaleza humana percibe a alguien que esté a su lado, que la comprenda, que la cuide, que la entienda, que la ame, que la sirva. O sea, eso es lo que anhela, no, así que me voy a acostar con él. El hombre no. El hombre en su naturaleza ve a una mujer y la desea y empieza a fantasear
y empieza a verse ya con ella en la cama, desnuda y qué sé yo. Por eso hay muchos hombres pervertidos que quitan con su mirada la ropa a la mujer que viene caminando. Lo he platicado en otras ocasiones. ¿A quién le quitan la ropa con los ojos? A la mujer que todavía está contaminada y que no ha llevado el pecado sexual a la cruz de Jesucristo. La intimidad sexual es privativa exclusiva del matrimonio que Dios creó y lo estableció desde Génesis en el capítulo 1 y 2. ¿Sí? Y obtener ese placer que Dios diseñó es para el mantenimiento de esa unión íntima de varón, mujer, esposo, esposa, ¿sí? Y como la manera de poder concebir mujeres y engendrar varones, esos hijos. Y esos hijos no son ni para tu deleite ni para el mío, han de ser para su gloria. ¿Cuántas veces ese anhelo de querer tener un hijo para nuestro propio placer y beneficio? ¿Eh? Y a veces hay que se aferran tanto a los hijos porque es mío. A veces la mujer piensa que es más suyo que el del hombre, del padre, ¿sí? Y es tanto que se aferran que los hijos crecen, se casan y los siguen controlando y los siguen atrayendo y los siguen chantajeando y vente a vivir a la casa y yo aquí te hago tu comida y yo aquí te ayudo para que tú no gastes. Y es eso que no entendió que los hijos son prestados. Y desde el Génesis aclara que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, se hacen una sola carne y son casados. Casa de dos. Pero no lo sabemos. Y entonces en 2 Timoteo 3, 6 y 7 dice, refiriéndose a gente inmoral, perversa. Ellos pertenecen a esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, fíjate bien, arrastradas por toda clase de deseos. ¿Cuáles deseos? Los pecaminosos sexuales, la seducción, la atracción fatal, la provocación, hasta en el vestuario, en la actitud, en las palabras, en la voz, ¿sí? Y que no han resuelto eso en la cruz de Cristo, porque sí son expresiones de la naturaleza sexual caída, pero cuando el Señor nos sana, hasta nos dejan de ver con esos ojos feos, ¿sí? Pero estos hombres están siempre, estas mujeres, perdón, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y déjame decirte que este pasaje a mí fue un parteaguas, porque llegaban mujeres que tenían años de ir a la iglesia, no conocían la palabra. Ya cuando una mujer se tomaba media hora, 45 minutos para platicarme la desgracia de su vida y no mencionaba para nada un solo texto de la Escritura, un pasaje, un atributo de Dios, una bendición de Jesucristo, una revelación del Espíritu, no. Yo les decía, lees la palabra y bajaban los ojos. ¿Entiendes la palabra? Y bajaban los ojos. Y eran esas. Y yo me gozo de muchas que reconocieron su pecado y pidieron perdón. Y perdonaron. Y luego se llenaron de sabiduría, de entendimiento y comprensión de las cosas de Dios para aplicarlas a su vida y luego para compartir con otras mujeres. Yo confío que esto, hermosa, te sirva de base. Te voy a enviar el estudio en cuanto terminemos. Familiarízate con estos pasajes. Sí, prepárate. Simplemente empieza a hacer preguntas entre tus hermanas, cercanas, tus primas. Oye, tú no viviste. Yo cuando empiezo a abrir mi corazón con mis primas, las primas más cercanas, y luego me empezaron a abrir el corazón. Vivieron algo semejante a lo que yo viví. Y una terminó divorciándose y luego se casa, segundo matrimonio, y el esposo la engaña y se va de la casa. Y luego otra se casa, enviuda muy joven y ya nunca más volvió a casarse, pero tuvo relaciones con varios hombres.
Una ocasión se embaraza y perdió el bebé y quedó estéril. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? Y todo eso a mí me llevaba a compartirles y a orar. Yo oré con ellas en su vientre. Dios quitó cólicos, Dios quitó desórdenes menstruales, quistes. Yo creo que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y si tú te fijas, el Evangelio habla de muchas ocasiones que el toque precioso del Maestro vino a traer a esas mujeres sanidad, perdón, libertad, pureza. Y les dio el privilegio, escúchame esto, y amárrate bien de la silla para que no te caigas. Esas mujeres fueron las testigos principales de su resurrección antes que un Pedro, que un Juan. Ellas. ¿Por qué? Porque las tuvo por dignas. Una vez que las perdonó, las purificó, las limpió, lo mismo ha hecho conmigo y lo ha hecho contigo y lo quiere seguir así. Así que ahí donde tú te encuentras, vamos a orar al Señor. Presenta todo tu ser delante de Él, pero dile en esta noche, mi Dios, vengo completamente ante ti, pero de manera muy particular, mi área sexual. Aquí estoy, Padre, aún entregando esas dudas e incertidumbres. ¿Por qué carambas me hiciste mujer cuando he sufrido tanto por esta cosa? Porque no reconocía tu soberanía. Y tampoco supe cuál era tu plan. Y yo inventé el mío. Pero hoy vengo a presentarme delante de ti. Hoy hemos visto, Señor, algunas de esas fragilidades que como mujeres vivimos. Cómo son estos abusos. Quizá desde la niñez, adolescencia, juventud primera, juventud madura y ya la madurez avanzada, y que podemos tener 50, 60, 70 años sin no haber hablado de esto nunca, y ahora tener los resultados y las consecuencias tanto de devaluación interior como también de esos malos deseos, malos sentimientos, sueños eróticos que no nos toca ya vivir, pero venimos delante de ti. Aquí estamos, tu presencia, derramando el ser, el corazón. Derrámate, hermoso. Así como esa mujer de mala vida, así venimos. Así como esa mujer samaritana, que ella no planeó encontrarse contigo, pero tú planeaste encontrarte con ella. Y le descubriste su vida disipada con varios hombres y con el que estaba no era su marido. Y tú la perdonaste, porque la promoviste a perdón, alcanzó salvación y luego fue misionera a su propio pueblo. Mi Dios, ¿cuántas mujeres como la del flujo de sangre, tanta mujer estéril que menciona tu palabra, tanta mujer que perdió hijos, tanta mujer que quedó viuda, estas mujeres que se mencionan como Tamar, como Dina, que fueron víctimas de violación e incesto? Y Señor, estos pasajes no están ahí extra, los has puesto para nuestra enseñanza, instrucción, pero también advertencia y corrección. Y yo quiero presentarte a cada una de mis hermosas. Ahí está Carmen García, Edith Garrido, Edith Rocha, Emita Loya, Guille, Alicia, Ofe, Nati, Nelly Maldonado, Mimi Olvera, Patti, Rosaura Reyes, Silvia Fiesco, Trini Martínez, Vero Fernández. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Cada una de ellas, tú diseñaste que fuera mujer. La cosa es que tantas veces, Señor, no supimos cuál era tu plan, tu propósito, y quizá en nuestro corazón también hubo dureza de corazón, rebelión, indiferencia, desobediencia,
Claro que nadie busca que la violen, nadie busca que la acosen, nadie busca que la toqueteen, menos que la embaracen fuera de matrimonio o que la inviten a tener un aborto. No, Señor, a una vida mala como lo es las múltiples parejas. No es el sueño de la mujer en general. Quizá nunca piensa en eso, pero cuando le toca vivir, entonces, Señor, es difícil sin ti, muy difícil. Y aún aquellas mujeres que lograron un matrimonio, que quizá con uñas y dientes llegaron vírgenes al matrimonio, pero luego les tocó un marido que no correspondía a tus mandamientos. Y fueron víctimas, Señor, también del engaño, de la traición, del adulterio, de la infidelidad. Y son cosas que también tú quieres sanar mediante ese perdón que se da como un regalo que se ha recibido. Pero también yo te pido por aquellas mujeres que en medio de todas estas circunstancias y por haber ignorado tu palabra, tu presencia, tampoco enseñaron a sus hijos lo que tú esperas de cada varón y cada mujer. Y después vivieron situaciones de desorden que va desde esa precocidad infantil hasta ese desvío de su orientación sexual, o ese dejar embarazado a alguien, o ese embarazo prohibido y abortado, ese bebé regalado o dado en la adopción, o que no se quedó tan solo en lo inmoral, sino como dice Gálatas, Señor, que fueron arrastrados a otras cosas, Señor, tan tremendas. Lloro por cada una de mis hermosas hijas en esta hora, que no solamente se quedó en una experiencia impura, sino se inclinaron a la idolatría, a participar en algo de la brujería y cosas ocultas que tú prohíbes terminantemente. Pero qué tal que su corazón practicó el odio, la discordia, los celos. Si hay alguna de tus hijas aquí con ese enojo fácil, irascibles, que se enojan de todo y de nada, las que causan rivalidades, divisiones, pero que también han desarrollado envidia o algún tipo de vicio, o esa glotonería que es comer sin saciarse, Señor. Todos esos desórdenes vienen por una vida que fue alterada, que no buscaron, que no anhelaron y que les tocó vivir ahora en esta noche. Perdonamos a ese padre y a esa madre que en su ignorancia y rebelión no les dieron cobertura moral, pero que tampoco les enseñaron a conocer el propósito tuyo para la vida sexual. Y en el nombre de Jesucristo, hazlo conmigo, hermosa. Perdona a ese agresor o a esos agresores en el nombre de Jesús. Quizá nunca te pidió perdón, quizá nunca volviste a verlo o vives con él, no sé, pero tú perdónalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y de la medida que Cristo te ha perdonado, perdona 70 veces 7. Y entrégale al Señor ese dolor de tantos años, esa decepción, esa frustración, ese sentimiento de derrota, esa inclinación a ser atraída de manera equivocada, a ser seductora, que te miran con ojos de deseo desmedido, propuestas indecorosas. Y entonces hoy establezco la palabra de Dios como regla de fe y de conducta en tu vida y en la mía. Y saber que lo que el Señor espera de ti y de mí es que seamos santas, apartadas para Él. Por lo tanto, llevar a la cruz de Cristo todo lo impuro, todo lo inmoral, todo lo pervertido, y perdona a ese viejo perverso. Pero también, Señor, yo te ruego que traigas convicción a cada una de aceptarse como mujer, porque tú decidiste que fuésemos mujeres. Tú nos diste ese sexo, Señor. Y yo te ruego porque tú bendigas a cada mujer que está casada y que tiene marido, para que en esa intimidad sexual se note tu presencia,
las defiendas de cosas prohibidas y les des gracia abundante. Y que tú también perdones a todas aquellas que sin estar casadas cometieron estos actos por ese placer prohibido por ti porque no era dentro de tu mandamiento. Y algo más, mi Señor. Extiende tu mano, derrama tu unción en cada vientre femenino ahora. Sana esas partes íntimas, Señor. Sana esas partes nobles. Tú sabes lo que vas a hacer y aún esos senos, Dios, que para algunas fueron solamente motivo de placer, pero en la forma incorrecta. Y yo te ruego porque tú inspires comprensión y sabiduría a cada una de ellas que han querido estar aprendiendo, pero no llegaban a comprender la verdad, pero que a partir de este tiempo vean cómo su mente se aclara para aprender, para recibir tu palabra, para retener, recordar tu palabra que guía toda verdad y que vivan en tu verdad como hijas amadas. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, sus hogares, sus familias y que ellas no callen, que vayan con esos hijos a pedir perdón si no les enseñaron o no les dieron buen testimonio. Y que si tienen padres, que vayan con esos padres también a abrazarlos, porque ya ahora los han perdonado. No hay reclamo, no hay acusación, porque muchas veces ellos, si no están en el mismo sentir, no van a comprender esto. Pero oramos por la salvación de los padres, de los hermanos, de los abuelos, de los tíos, de los primos que agredieron. Oramos por la salvación de esos esposos, de esos novios, de esas exparejas, en el nombre de Jesús, así como la salvación de cada uno de los hijos y aún de los que tienen nietos y aún bisnietos. Porque tu palabra dice que creamos en ti y seremos salvas nosotras y nuestra casa. No como algo automático ni mágico, sino como algo por lo cual se clama, se pide y se espera, porque tú eres el poderoso que perdona y ve corazón arrepentido y limpia de toda maldad. Atráelos a cada uno a tu presencia, como lo estás haciendo a nosotras y como consejeras, úsanos, Señor, para llevar palabras de buenas nuevas de Jesucristo a esos corazones que viven en tormento y en desvío, confusión. Pon a quien tenemos que hablarle, a quien tenemos que compartirle ese testimonio, danos sabiduría y gracia abundante para darles a conocer. Se va todo temor en el nombre de Jesús. Aquellas que piensan que no lo van a poder hacer, vencemos esa mentira en el nombre de Jesucristo, porque Él es verdad y vida. Que tú nos envistas de poder con esa unción que ha quebrantado el yugo de esclavitud y ese perdón que ha limpiado de toda maldad. Enséñanos, Señor, a seguir tu camino, tus pisadas. En el nombre de Jesucristo, quien murió en esa cruz, pagando el precio de todos estos pecados, pero ahí se quedó como el acta en contra nuestra clavada en esa cruz. Pero Él no se quedó allí, sino que fue una tumba la cual dejó vacía y ahora está a la derecha tuya, Padre, intercediendo por cada uno de los suyos, confiando que ninguna oveja será arrebatada de tu mano. Y con esa certeza nos vamos a descansar, sabiendo que tú sigues haciendo tu obra poderosa y preciosa. A ti la gloria y el honor por siempre y para siempre. Te lo decimos de todo corazón. Amén y amén. Y amén. Y yo agradezco que permanezcas hasta esta oración que siempre nos resulta de enorme bendición, porque lo que quiere el Señor es que pasemos de la instrucción de su palabra a la instrucción de cómo orar. Muy bien. Me pone uno de los teléfonos Carmen.
Soy Carmen. Bien, muy, muy bienvenida. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, y yo quiero invitarles, hermosa, si tú viviste algo fuerte y nunca lo has hablado con nadie, yo te ofrezco que tú me digas cuándo podemos hablar por teléfono. Te escucho y oramos juntas, ¿sí? Ahorita mis piernitas me están doliendo mucho, no puedo ir a muchos lugares, pero puedo recibir en casa llamadas y lo que tú me platiques, como te lo dije, queda entre tú, yo y Dios, ¿sí? Si alguien necesita desahogar el corazón y el apoyo para poder perdonar y para poder entregar muchas cosas que resultan de lo que hemos hablado, pues entonces ahora es el tiempo hermoso y yo te ofrezco de corazón sincero, ¿sí? Dice Carmen García, gracias, pastora, un bálsamo a mi corazón. Gloria al Señor. Créele, hermosa, créele. No, este tema no es fortuito. Dios lo tenía precisamente para este día. Y dice Ofe, gracias a Dios y a usted por este hermoso tema tan importante para crecer en sabiduría. Sí, hermosa. Y acuérdate que este conocimiento es la aplicación práctica de lo que Dios dice a nuestra vida. El hermoso sanador y el hermoso libertador. Se rompen esas cadenas que nos tenían atadas, porque Él vino a eso, a deshacer la obra del mal. Bueno, pues espero que esto haya sido, como dice Carmen, y lo es, la palabra es el bálsamo que necesita nuestro ser completo. Y luego me vas a dar testimonio que más sanó el Señor en tus senos, en tu vientre. A veces se percibe que Dios está haciendo algo. A veces es algo inmediato, a veces es algo progresivo. Pero mientras más tú te entregues día con día a esa búsqueda de escuchar su voz, conocer su voluntad, más restauración y sanidad vas a vivir. Lo he experimentado, es maravilloso e incomparable. Que el Señor esté con cada una de ustedes y confío que nos veamos la próxima oportunidad. Segunda parte de nuestro tema, cómo ministrar esta área. Sé que Dios te ha ministrado y sé que te va a enseñar y a usar también. Alicia dice, gracias pastora por esta grandiosa enseñanza que es una gran bendición. Me gozo, hermosa. Y yo sé que algunas que no escriben también se ven reflejadas en estas palabras porque qué bueno que dijo eso porque también para mí, bueno, aquí lo importante es que se lo digas al Señor. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de nuestro buen Padre Celestial, el pastor que nunca deja sus ovejas. Que Señor guarde tu salir y tu entrar y que me platiques cómo vas. Patti nos dice, gracias hermana por su entrega al compartir las enseñanzas bíblicas. Oh, sí, hermoso. ¿Cómo no hacerlo si el Señor me hace llegar su inspiración y me revela su palabra? Espera, en un momentito te envío el tema escrito y en cuanto mi hermano Gabriel tenga la grabación, te la hago llegar. Creo que es bueno que la veas y te des tiempo para eso. Dice Alicia que Dios Padre guarde su vida, pastora. Gracias, hermosa. Gracias. Esa es mi confianza, mi fiel guardador. Bendiciones en esta noche y cada día. Hasta pronto.